Perfecto. Esa fue la última llamada, es el título del mensaje de hoy, la historia de una oportunidad perdida. Les agradezco a todos por estar de ese lado, escuchándome, mirándome, separando este tiempo para esto. Yo sé que no es fácil por ahí desenchufarse de todo lo que fue el día, de los problemas cotidianos que tenemos, pero hay un momento, y creo que hacemos bien en un momento del día, y a veces también siempre lo recomendamos, por lo menos un momento en la semana donde podemos parar todo y ponernos a pensar en cosas que tienen que ver más allá de lo presente, de lo temporal, de la coyuntura, de los problemas diarios, y pensar en aquellas cosas que tienen que ver con nuestro destino, nuestro futuro, nuestro mañana, con lo eterno, que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con las cosas trascendentes en la vida. Así que, de verdad, te agradezco estar de ese lado, creo que no estás perdiendo tu tiempo y creo que hoy la palabra de Dios nos va a hablar, a vos, a mí, a todos nosotros, y creo que la palabra de Dios tiene para nosotros un mensaje en el día de hoy. Como les dije, estamos siguiendo la serie del Evangelio de Marcos, capítulo 14, estamos recorriendo paso a paso la última semana de la vida del Señor Jesucristo, la pasión de Jesús, su última semana de vida en esta tierra. Nos encaminamos hacia la cruz. Hoy estamos en el texto de hoy, Marcos 14, 17, estamos a un día de la crucifixión, estamos en el día jueves, es el día de la cena del Señor, de la fiesta de la Pascua. Fiesta de la Pascua, bueno, no sé si da el tiempo para explicarlo, pero los galileos, de donde venían la mayoría de los discípulos y Jesús, celebraban la Pascua el jueves, en ese tiempo, mientras los de Judea, y ellos estaban en Judea, ahora en Jerusalén, celebraban la Pascua el viernes. El tema era que Dios había planeado que su hijo muriera el viernes a las 3 de la tarde. Cristo tenía que morir, era parte del plan de Dios, el viernes a las 3 de la tarde, porque esa era la hora en que se sacrificaba el Cordero de la Pascua, era la hora en que Cristo tenía que morir para, a partir de ese momento, sellar con su propia sangre un nuevo pacto, un nuevo comienzo, una nueva historia y una nueva oportunidad para toda la humanidad. Pero los galileos, por costumbre en esa época, celebraban la Pascua el día jueves, ¿ok? Ellos son galileos y se van a reunir el jueves por la tarde a celebrar la cena de Pascua. Entonces estamos en el jueves de la última semana del Señor Jesucristo. Y vamos a continuar el Evangelio de Marcos hasta el final. Vamos a ver la cena del Señor con más detalle, su última cena con los discípulos, su arresto. Vamos a ver su agonía también en el huerto de Getsemaní. Vamos a ver su crucifixión y su gloriosa resurrección y lo que continuó y el cierre del Evangelio de Marcos. Recuerden esto, cuando empezamos, hace un año ya, el Evangelio de Marcos, recuerdan que hablamos acerca de el interés de Marcos de escribir este Evangelio dirigido a los creyentes que estaban en la ciudad de Roma. Creyentes que estaban empezando a sufrir los rigores de la persecución romana, la persecución del imperio romano. Estaban pasando por duras pruebas, momentos muy difíciles. Hasta ese momento el cristianismo estaba siendo aceptado como una secta más del judaísmo, no había problemas con eso, una secta más entre tantas que había, pero claro, empezó a haber cierta queja del judaísmo principal, diciendo que los cristianos no formaban parte de su corriente religiosa. Por lo tanto, como no eran judíos practicantes de la religión judía, bueno, eran judíos, pero no practicantes de la religión judía, entonces ellos estaban, por ser cristianos y no judíos de religión, obligados a adorar al emperador romano, a idolatrar al emperador romano, cosa que los cristianos de Roma se resistieron, se opusieron, lo cual les trajo persecución. Cuando hablo de persecución, gente, estamos hablando de soldados entrando a tu casa, rompiéndote todos los muebles, sacándote de tu casa de los pelos a vos, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, llevándote a calabozos, torturándote, o sea, momentos terribles, como muchos hermanos nuestros están pasando hoy en países como Corea del Norte, en países como Irán, en China, en lugares donde
la persecución contra los cristianos está muy fuerte en Nigeria, al norte de Nigeria, en realidad todo lo que es el norte de África, donde el Islam está allí dominando, los cristianos están sufriendo tristemente matanzas, masacres, hermanos nuestros. Y Marcos está escribiendo su evangelio con la intención de darles ánimo, de darles fortaleza en su fe, que no decaigan, que no desmayen. Por eso a mí me pareció apropiado elegir este evangelio para compartirlo con ustedes, porque creo que es un mensaje que nosotros necesitamos escuchar. ¿Por qué? ¿Porque estamos pasando persecución? No, nosotros, gracias a Dios, no estamos padeciendo ninguna clase de persecución, pero me parece que nos tenemos que ir preparando para enfrentar una. O sea, me parece que tenemos que prepararnos para enfrentar, no sé si persecución en el corto plazo, como en los tiempos bíblicos, o como nuestros hermanos están pasando en el norte de África, o en Corea del Norte y en algunos países del Medio Oriente, pero sí que las cosas se van a poner más difíciles de las que están, eso yo no tengo duda. Ya lo hablamos cuando estuvimos leyendo y aprendiendo en Marcos capítulo 13 las advertencias de Jesús y la preparación de Jesús a sus discípulos en cuanto a las pruebas, sufrimientos que iban a tener que enfrentar, a cómo se iba a poner el mundo, ¿sí?, antes de su segunda venida, de su regreso, y que cuanto más cerca estuviésemos los creyentes, la iglesia, de su segunda venida, las cosas se iban a poner más duras todavía. En otras palabras, Jesús les dijo, no esperen que esto mejore. Y nosotros no hay que ser muy sabio para darse cuenta que hay una tendencia a que las cosas están mal y no que van a estar mejor. A ver, estoy hablando en términos generales. Posiblemente a nivel personal vos hoy estés mejor que en otro momento de tu vida y me alegro por eso. Yo en lo personal no me quejo para nada, no tengo de qué quejarme, no estoy pasando por ninguna situación difícil, estar oprimido por algo en particular en este momento, pero no podemos negar que en general la cosa está difícil para todos, ¿ok? No importa en el país que estemos y en el que vivamos, la cosa está difícil por la pandemia y por las cosas que genera la pandemia y que está generando y que a todos nos agarró desprevenidos. Hoy hablaba con alguien y le decía, mirá, siendo que nosotros estamos ahora enfrentando algunas cosas de las que Jesús habló, que íbamos a tener que enfrentar, guerras, terremotos, hambres, plagas, pestes. A nosotros nos tocó una peste y quedamos todos medios desubicados y tambaleando y no sabemos todavía lo que es una guerra, no sabemos todavía lo que es realmente el hambre, por lo menos nosotros, la mayoría de nosotros no lo sabemos, aunque hay en Argentina, por ejemplo, muchos compatriotas que padecen hambre, pero ya si solamente con esto se nos movió el piso a la mayoría de los creyentes, a los pastores que no sabíamos qué hacer con la iglesia, qué hacer con los hermanos, qué hacer con los creyentes, cómo poder pastorear, ayudar, aconsejar, guiar en medio de este contexto. Imagínate si llega a pasar todo lo demás que Jesús dijo que iba a pasar. Vos me dirás, bueno, pero parece que esas cosas están lejos. Bueno, también estaban lejos las plagas y las pandemias a nivel mundial y hoy estamos en medio de una de ellas, ¿ok? Hoy le decía a una hermana de Villaguay que es encargada de una iglesia allá, le decía, recuerdo cuando en el año 92-93 fui a estudiar el seminario para prepararme teológicamente, nos enseñaron en el seminario que la iglesia no iba a pasar por la tribulación, que la iglesia iba a ser arrebatada al cielo antes que la cosa se ponga terrible en la tierra, antes que venga la gran tribulación, el anticristo, las guerras, terremotos y plagas. Y le decía, mirá, estoy hoy revaluando algunas cosas, porque cuando leo la Biblia, lo que profetizó Jesús que iba a pasar y veo que hoy está pasando, me estoy preguntando si realmente esa doctrina del arrebatamiento tiene fundamento bíblico, porque lo que nos dijeron que no íbamos a pasar, lo estamos pasando. Quizás sea un tema para más adelante, me propongo tratarlo en algún momento. Después que termine con Marcos, voy a empezar con Apocalipsis, si Dios quiere, y vamos a tratar algunos temas de los tiempos finales, que me parece que ya estamos entrando en esos tiempos. Yo no sé si nosotros vamos a ver todas esas cosas, pero lo que sí creo, estoy convencido, que nuestros hijos, nuestros jóvenes y nuestros nietos van a tener que enfrentar muchas cosas que fueron
predichas por Jesús en la Biblia y muchas cosas de las que el libro de Apocalipsis nos habla. Pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Lo cierto es que Marcos le estaba escribiendo a una iglesia que estaba pasando por esa situación. Y su mensaje para nosotros hoy nos viene al pelo, nos viene de primera para poder también recibir nosotros ese ánimo y ese aliento de la palabra de Dios para lo que estemos enfrentando en el día de hoy. Y el texto que vamos a dar hoy, Marcos 14, del 17 a 21, relata un momento en la última semana de Jesús, es en la última cena con sus discípulos, que es el momento de la traición. O sea, es el momento donde se clarifica, donde se blanquea que hay un traidor en el grupo y que eso iba a acarrear calamidades y males para Jesús y los discípulos, ¿no? Ahora, Marcos está escribiendo esto y relatando la historia, relatando ese momento, dejándolo por escrito, con la intención de preparar a los creyentes de Roma para que ellos también, a ver, se preparen de que en cualquier momento quizás la persona más cercana a tu lado te puede clavar un puñal por la espalda, o puede ser la persona de la cual vos menos esperás una desilusión, una frustración o una traición. Y bueno, ¿qué hacer en ese momento? ¿Cómo manejar la traición? Eso por un lado. Y por otro lado, sí, que es el punto principal de lo que yo quiero compartir con ustedes, es Marcos pone el foco sobre Judas como el hombre que desaprovechó la oportunidad de su vida. Esta es la triste historia de un hombre que perdió la oportunidad de su vida. Y es la historia también de una noche donde fue la última llamada para Judas. Y yo creo que una noche, o una tarde, una mañana, va a ser la última donde Dios te va a llamar. O sea, va a haber una última vez. Yo creo que Dios llama constantemente a los hombres y a las mujeres. Yo creo que Dios nos llama a todos. Te llama a vos, me llama a mí. A mí me llamó. Hace 33 años atrás, Dios me llamó. Yo tenía 20 años cuando Dios me llamó de donde yo estaba y de cómo yo estaba. Dios me llamó. ¿Sí? Puede que a vos te haya ocurrido hace algunos años o más todavía. O puede que Dios te esté llamando y no te estés dando cuenta. ¿Sí? Ahora, una cosa es cierta. Dios nos llama. Dios llama a todos. Y sé que Dios te está llamando. Sé que Dios nos llama. Y hoy vamos a mirar esa última noche, porque va a haber un día donde Dios te va a llamar por última vez. ¿Ok? Te va a llamar por última vez. Va a ser una noche, una mañana, una tarde, no lo sé. Pero va a ser la última vez que Dios te llame. Porque este es el caso que tenemos acá. Es la última vez que Jesús lo llama a Judas. O sea, lo había llamado ya lo había convocado para ser parte de su grupo íntimo. Era uno de los 12. Pero él nunca creyó de verdad en Jesús. Nunca de verdad le entregó su corazón. Nunca. Estuvo con él, caminó con él, comió con él, vivió con él, predicó en el nombre de él, sanó enfermos en el nombre de él, echó fuera demonios en el nombre de él. Era un apóstol de Jesucristo. Pero nunca creyó de corazón y nunca le entregó su vida de corazón a Jesús. Nunca. Siempre estuvo en el grupo, estuvo con Jesús, pero siempre persiguiendo otras cosas. Su corazón iba detrás de otras cosas. Y esta fue la última noche. La última noche donde Jesús lo llama. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice Marcos 14, del 17 al 21. Permiso, voy a abrir un poquito la ventana para que entre el gato. Porque si no va a cantar todo el mensaje y no me va a dejar predicar. Perfecto. 14, 17 dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Estaban sentados en la mesa, cenando.
A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. ¿A dónde va? A la cruz, a la muerte, como está escrito de él. Tenía que suceder, era parte del plan de Dios. Jesús lo sabía. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre, Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, es una referencia a el Mesías, a Dios hecho hombre para salvar a los pecadores, del cual Daniel había hablado en su libro profético, Daniel. Hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, es entregado. Él sabe que va a ser traicionado, él sabe que va a ser entregado. Él no se va a entregar, digamos, de manera activa. Él no va a poner resistencia, él va a poner su vida, va a entregar la vida a la muerte. Su vida la va a entregar a la muerte, pero no se va a entregar a sus enemigos en sus manos. Judas lo va a hacer. Y dice Jesús, bueno le fuera a ese hombre, Judas, no haber nacido. Muy fuerte. Y hoy voy a clarificar, con la ayuda de Dios, según lo que nos enseña Marcos, acá en este relato, dónde empieza la responsabilidad de Dios, dónde termina la responsabilidad de Dios y dónde empieza nuestra responsabilidad en cuanto a cómo nos va en la vida y cuál va a ser nuestro destino. Dónde termina la responsabilidad de Dios y dónde empieza la nuestra. Hoy vamos a aprender eso. Ahora, déjeme decirle, este es el día jueves, como mencioné hace un momento. Jesús llegó en la tarde de la Pascua, 6 de la tarde, comenzaba la tarde-noche, ya comenzaba en realidad a las 18 horas, comenzaba el día viernes. Se reúnen en ese lugar que habían preparado unos discípulos, si mal no recuerdo eran Pedro y Juan, habían ido delante de los otros discípulos a preparar el lugar donde iban a cenar. Hasta ese momento que llegaron era secreto la dirección a donde iban a ir, y todo esto era Jesús tomando control de la situación, porque Jesús no iba a permitir que Judas le frustrara la cena de Pascua con sus discípulos, era la última, porque ya Jesús sabía que Judas estaba buscando la manera de entregarlo, porque ya había pactado Judas entregar a Jesucristo con los líderes judíos del Sanedrín. Ahora bien, Jesús mantiene en secreto el lugar de la cena porque no quiere que Judas vaya a buchorear, por decirlo de alguna manera, a los religiosos para que vengan e interrumpan la cena, porque qué mejor lugar. Están cenando en una habitación, en un aposento alto, los 12 discípulos solo con Jesús, no hay nadie en la calle porque todos están celebrando la Pascua. Era el mejor momento, pero Judas nunca se enteró dónde era la dirección. Jesús está en control de toda la situación. Llegó y se sentó a la mesa con los 12. Pedro y Juan habían preparado toda la preparación del cordero que se sacrificó en el templo temprano. Después se tuvo que asar las bebidas, el vino que iban a tomar en la cena de la Pascua, las hierbas amargas, el pan sin levadura. Toda la mesa estaba preparada. Jesús llegó con sus discípulos y se tuvo que sentar solamente con ellos. Obviamente que acá pasaron muchas más cosas que Mateo lo relata, Juan lo relata, pero Marcos es conciso para mostrarnos específicamente este momento donde este hombre pierde la oportunidad de su vida, la noche de la última llamada de Jesucristo a un hombre para que no tome esa decisión. Te digo, yo estoy un poco impactado con esto, ¿no? Porque no sé si Judas pensaba que iba a hacer lo que iba a hacer, traicionar a Jesús y venderlo, y que después podía, no sé, cambiar de opinión o después arrepentirse. Bueno, sabemos la historia, lo que pasó después, que tuvo una especie de arrepentimiento, más que arrepentimiento, remordimiento, y fue y se suicidó porque no pudo soportar, digamos, la culpa de lo que había hecho. Yo no sé qué estaba pensando Judas, de verdad no sabemos qué estaba pensando Judas, pero sí sabemos que Jesús lo está llamando antes de que él iba a hacer lo peor, a hacer lo peor. Y esta es una manera de, un poco, Marco, mostrarnos cómo es el corazón de Dios. Que antes de que hagas eso, que es lo peor que puedes hacer, antes que tomes esa decisión que puede arruinar tu vida, tu destino, tu futuro eterno, está el Señor Jesús diciéndote, dándote la oportunidad, diciéndote, no lo hagas. La verdad es muy fuerte. Ahora, ellos están sentados a la mesa, hay un pequeño cambio con el ritual tradicional, o mejor dicho,
hay un pequeño cambio en en la Pascua, como se celebraba en tiempo de Jesús, con respecto a la primera Pascua. Porque la primera Pascua se tuvo que comer de pie. ¿Por qué de pie? Porque esa noche los judíos iban a ser liberados de la esclavitud de Egipto y Moisés les instruyó que cenaran de pie, casi de pie, ¿sí? Digamos con un pie, con medio cuerpo sentado en la silla y medio cuerpo afuera en la silla y vestidos, porque esa noche tenían que salir huyendo de Egipto, ¿ok? Pero claro, habían pasado ya un par de miles de años cuando llega esta Pascua, la última Pascua del Señor Jesús con sus discípulos. Ellos están recordando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y ellos ya no estaban comiendo parados porque no tenían que salir corriendo a ningún lado, sino que se sentaban, mejor dicho, se recostaban, porque las mesas no eran como las nuestras, como la que ustedes ven acá atrás, ¿no? Con la mesa alta, la silla, las piernas abajo de la mesa. No, en tiempo de Jesús, sí, las mesas eran largas pero ratonas, y había almohadones donde los que comían la cena se recostaban, y por eso era costumbre cuando llegaban a una casa lavarse los pies para cenar, aparte de las manos. ¿Por qué? Porque las sandalias, los pies se llenaban de polvo, etc. Esto lo cuenta Juan en el capítulo 13, donde Jesús le lava los pies a los discípulos, que ninguno tuvo la humildad de lavarle los pies a sus compañeros, ni siquiera al Señor Jesús. Ahora ellos están, digamos, de manera más relajada, celebrando físicamente, en la postura física, celebrando esta última Pascua. Ahora, ¿qué había en la mente de Jesús en este momento? Bueno, en la mente de Jesús, por lo que él dice, en su mente estaba rebotando el Salmo 41.9. ¿Qué dice el Salmo 41.9? Es una profecía, ¿sí? Es una palabra profética del salmista David, que él dice: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Esto lo escribió David, ¿sí? Allá por el año 1000 antes de Cristo, lo escribió David en un salmo. Ahora Jesús lo está viviendo. Esto es lo que está en la mente de Jesús, porque él mismo ahora está pensando, y lo podría decir: hasta mi mejor amigo, uno de los 12, en quien tenía plena confianza, era el tesorero del grupo, quien compartía mi comida, está mojando el pan en la salsa juntamente en el mismo plato con Jesús, se ha puesto en mi contra. O sea, esto nos habla de que lo que está pasando esa noche a Jesús no le sorprende, pero no deja de dolerle. ¿Ok? A ver, no debería sorprendernos que la gente nos defraude, nos traicione, nos desilusione, porque está dentro de las posibilidades. A veces nosotros cargamos de manera injusta expectativas sobre las personas que no son realistas, y cuando las personas que son humanas y no perfectas no fallan, nos desilusionan o nos traicionan, se nos viene el mundo abajo, nos queremos suicidar, nos ponemos mal, nos deprimimos. Pero gente, es la realidad, es lo que puede pasar. Está dentro de las posibilidades que las personas te fallen, te desilusionen, te traicionen, o sea, porque son personas. Es más, es muy posible que vos lo hagas también con alguien, ¿ok? Ahora, eso no implica que no te duela, ¿ok? Pero implica que es parte de la experiencia de la vida. Jesús sabía que uno de los 12 lo iba a traicionar, sabía que era Judas, y estaba esto ocurriendo en ese momento. Jesús, recordando el Salmo 41.9, lo tenía muy presente, sabía que eso estaba aconteciendo en ese momento, lo sabía, estaba preparado. No se está queriendo, ¿no?, lamentándose ni quejándose, está triste obviamente, pero está dispuesto también a darle una oportunidad más a quien lo iba a traicionar. Entonces, acá estamos en un relato de Marcos, de este momento de la última cena, que es impactante, y vamos a ver algunas cosas importantes. Primero, Jesús sabía lo que le iba a pasar, lo vengo mencionando, pero ahora lo digo específicamente. Jesús sabía lo que le iba a pasar. Jesús podía haberse escapado esa semana, la última semana, que él estuvo en Jerusalén. Pero recuerden que él iba y venía. Iba a Jerusalén, al templo, estuvo predicando, enseñando en el templo,
había entrado el día lunes a la ciudad de Jerusalén en la entrada triunfal, otros dicen el domingo, yo creo que fue el lunes, bueno, días más, días menos, mucho no importa, pero todas las tardes él, después de cumplir su ministerio, volvía a Betania. Él estaba parando en la casa de Marta, María y Lázaro en Betania. Él podría, cuando vio que la cosa, a ver, ya el martes la cosa estaba difícil, el martes él limpia el templo, se arma un revuelo impresionante, saben que buscan la cabeza de él, que lo quieren matar, el miércoles la cosa se pone más difícil todavía, tensa, mientras él está enseñando en el templo, él podía haberse escapado esa semana. Sin embargo, él continuó cumpliendo con su ministerio en Jerusalén, enseñando y predicando en el templo de Jerusalén, sabiendo que el viernes iba a morir a las 3 de la tarde. Bueno, en definitiva, él sabiendo todas estas cosas, no se escapó, siguió adelante sin conmoverse. Se dice de Aquiles, el de Troya, ¿se acuerdan? El de la mítica historia de Troya. Homero cuenta en su historia fabulada, digamos, mítica, que le dicen a Aquiles que él va a morir en la batalla. Le advierten a Aquiles que en esta batalla él iba a morir. Dice Homero que Aquiles contestó: de todas maneras, yo sigo adelante. Podemos ver en esta anécdota, en esta pequeña historia, un poco del espíritu del Señor Jesucristo. Aquiles no existió, obviamente, pero mostrando en Jesús una real valentía y un supremo coraje de alguien que sabe lo que va a tener que enfrentar y aún así le pone el pecho a la situación. Le pone el pecho. Ahora, esto queda claro, Jesús no es una víctima de Judas, Jesús no es una víctima de los líderes religiosos, Jesús no es una víctima de los judíos que gritan, que van a gritar el viernes que lo crucifiquen. Jesús no es una víctima. En realidad, ninguno de nosotros somos víctimas de nada ni de nadie. La realidad es esta: Jesús no es una víctima porque lo que iba a acontecer, empezando por la traición de Judas, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Estaba predicho que eso tenía que ocurrir, que era parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para hacer posible la salvación y hacer posible que Jesús, por medio de su muerte, consiguiera, lograra, obtuviera el perdón de pecados para toda la humanidad. Cristo tenía que morir en la cruz y uno de los 12 tenía que entregarlo. Entonces Jesús no es la víctima de Judas ni la víctima de la gente que lo rodea. Se está cumpliendo el plan de Dios, Jesucristo lo sabe y lo está enfrentando. Y con pleno conocimiento de lo que le esperaba, Jesús decide seguir adelante. Ahora bien, pensando un poco en esta actitud del Señor Jesucristo y en nuestras actitudes con respecto a lo que pueda pasar con nosotros mañana, ¿qué es mejor, saber o no saber? ¿Querés saber o no saber? Algunos hacen el esfuerzo mental de figurarse el mañana y piensan lo peor. Alguien dijo: hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Yo no sé si suena muy bíblica esa frase, pero me parece que tiene un poco de lógica. Porque los que se preparan para que les vaya todo bien, cuando después no les va todo bien, ¡pum!, se van al piso. Y no quieren seguir adelante, y se quieren rendir, y quieren abandonar incluso su fe. Hay muchos creyentes que tienen esta expectativa ingenua con respecto al cristianismo, que creen que ahora, porque son cristianos, van a parar de sufrir. Lamentablemente hay algunas iglesias que venden este mensaje, le venden este mensaje a las personas, no solamente los brasileños, hay criollos también, que le venden este mensaje a las personas de que si se hacen cristianos todos los problemas van a desaparecer y no va a tener más problemas en su vida, lo cual es totalmente falso. Obviamente debemos esperar siempre lo mejor y debemos esperar contar siempre con las promesas de Dios, que no nos va a fallar, porque Él dijo: sí, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero uno tiene que estar preparado para enfrentar cualquier circunstancia adversa en la vida. Así te traicione
tu mejor amigo, como en el caso de Judas, o tu ser querido más amado y más querido. O así venga una tragedia como la que Cristo iba a tener que enfrentar, la muerte, por ejemplo, o el rechazo de su propio pueblo, o el rechazo de sus propios amigos, el abandono de sus propios amigos, como ocurrió esa noche, que todos lo abandonaron. Pero Jesús estaba preparado para enfrentar eso de antemano, estaba preparado para lo que iba a venir. Y nosotros tenemos que adoptar la misma actitud de Jesús para los tiempos que van a venir. Como dije hace un momento también, puede que en lo personal las cosas te vayan bien y progreses en medio de la crisis general en la que todos estamos. Pero en términos generales sabemos que las cosas no se van a poner más fáciles, se van a poner más complicadas. Y tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para seguir adelante a pesar de. Para no desmayar, para no desanimarnos, para no bajar los brazos, para no abandonar nuestra fe. No se olviden que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Hasta el fin de qué? ¿Hasta el fin del último día? Bueno, sí, pero no solo eso. Hasta el fin de las pruebas, el fin de las luchas, el fin de las dificultades, el fin de los sufrimientos que van a venir, los cuales vamos a tener que enfrentar con paciencia, constancia, perseverancia y siendo fieles al Señor Jesucristo, pase lo que pase, venga lo que venga. Entonces, ¿es mejor saber o no saber? Bueno, no podemos saber por más que quisiéramos saber, pero sí podemos prepararnos para enfrentar días malos. Jesús podía verle el corazón a Judas, esa es otra cosa impactante que vemos en este relato. Jesús podía verle el corazón a Judas. Los otros discípulos no tenían ni la más pálida idea de que Judas era el que lo iba a traicionar. No sospechaban. Cuando Jesús dijo, uno de ustedes, uno de los 12, me va a traicionar, todos decían, seré yo, decía el otro, seré yo, no soy yo, ¿no? De verdad, Señor, yo no, no soy yo, ¿verdad? Todos estaban con la duda, nadie decían, ya sabemos quién es Judas, nadie. Pero Jesús sabía. Si los discípulos lo hubieran sabido, te imaginás, ¿no? No le hubieran permitido a Judas hacer lo que estaba haciendo, seguir con sus planes, se lo hubieran impedido. Y esto nos muestra también, nos enseña algo que es muy importante. Jesús, o mejor dicho, nosotros podemos esconder de las personas que nos rodean muchas cosas. Pecados secretos, infidelidades, engaños, etc. Lo podemos esconder de los demás. Lo podemos esconder de las personas que nos rodean, que nos quieren, pero nunca lo vamos a poder esconder del Señor. Nunca. Tu vida privada y tus secretos más íntimos son como un libro abierto a los ojos de Dios en este mismo momento. A los hombres los podemos engañar, a la familia la podemos engañar, a los amigos los podemos engañar, a Dios no lo podemos engañar. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros, Él sabe lo que hemos hecho en el pasado y Él sabe también lo que vamos a hacer, lo que tenemos planeado hacer, como así también lo sabía acerca de Judas. Tercero, Jesús, en este relato impactante de Marcos, está ofreciéndole a Judas dos cosas. Primero, un último llamado. A ver, la única explicación que uno encuentra de que Jesús saca a luz en la cena, de que uno de ellos lo va a entregar, no dice Jesús quién es, no lo dice. Pero Jesús blanquea la situación. Él les dice que Él sabe que uno de ellos lo va a traicionar, lo va a entregar. La pregunta es ¿por qué lo hace? No lo hace para avergonzarlo. Si quería avergonzarlo o exponerlo, hubiera dicho él, ese Judas, ese ingrato, ese me va a traicionar. Y los discípulos lo hubieran agarrado a trompadas. O sea, no te quepa la menor duda. Se lo hubieran tirado encima y Judas no salía vivo de esa cena de Pascua esa noche. Sin embargo, Jesús no lo señala a Judas de manera directa, no lo expone, porque Jesús lo ama. Jesús lo ama, y como lo ama,
lo está llamando. Lo está llamando, en otras palabras, Jesús le está diciendo, yo sé lo que pensás hacer. ¿No quisieras evitarlo? ¿No te gustaría no hacerlo? ¿No quisieras evitar hacer eso que estás por hacer? O sea, es el amor de Jesús. Es muy fuerte. Que Jesús lo está llamando a Judas a que evite lo que está a punto de hacer, que lo evite, que no lo haga. Y Jesús no se lo está diciendo por el bien de él, se lo está diciendo por el bien de Judas, no por el bien de él. ¿Ok? Porque él sabe que el viernes va a morir en una cruz a las 3 de la tarde. Él sabe que las profecías, la escritura del Antiguo Testamento se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Él lo sabe. Pero también él sabe el destino que le depara a Judas si Judas hace eso. Si Judas lo entrega, Jesús también sabe el destino terrible que le depara a Judas. Y Jesús lo quiere salvar de eso. La segunda cosa es una última advertencia, porque él le está anunciando de antemano las consecuencias de lo que va a hacer. Dice, ¿te gustaría no hacerlo? Pensá bien, yo sé lo que vas a hacer, Judas. Pensá bien, no lo hagas. No lo hagas, porque después le da la advertencia, porque Jesús dice, ay de aquel hombre que haga esto. Ay de aquel hombre que entregue al Mesías, que entregue al Salvador, que lo traicione. Ay de aquel hombre. O sea, por un lado, el amor de Jesús llamándolo, y por otro lado, el amor de Jesús sobre Judas, advirtiéndole de su destino, de las consecuencias de su decisión. A ver, yo les digo la verdad, soy predicador del Evangelio ya hace muchos años. Y si tuviera que elegir, siempre me gustaría, dar buenas noticias y dar mensajes en sentido positivo y hacerte sentirte bien con todo lo que digo. Pero el amor y mejor dicho, el amor, ¿qué implica? Decir la verdad. Y decir la verdad no es también advertir. Es advertir de que esa decisión te puede llevar al desastre. Que eso que estás por hacer te puede llevar al desastre. No solamente en tu vida hoy, tu futuro cercano y tu destino eterno. O sea, advertirte de que esa actitud que tenés va a traer consecuencias malísimas para tu vida y para tu familia. Si no cambiás, si no lo evitás, que esas decisiones que estás tomando son malísimas y van a traer consecuencias terribles para tu vida. O sea, uno no quisiera hablar de esta manera, pero Jesús lo está haciendo con Judas porque ama a Judas y lo quiere salvar de lo que va a venir sobre él si él toma esta decisión de traicionar al Mesías, de entregarlo. Entonces, por amor Jesús lo llama y le dice, pensalo bien, no lo hagas, no te gustaría evitar esto que estás por hacer, porque yo sé lo que vas a hacer. Y Dios sabe lo que estás por hacer, Dios sabe lo que estás haciendo. Y Él quiere evitarte las consecuencias terribles, funestas, trágicas, de las cosas que estás haciendo mal en tu vida, las decisiones malas que estás tomando. Y luego la advertencia. Y es la parte en la que el predicador no se siente muy cómodo, pero en definitiva, por amor a Cristo y por amor a vos que me estás escuchando, que algún día puedas decir, a mí me lo dijeron, a mí me avisaron, a mí me advirtieron. Un predicador de Antiojo por Facebook me advirtió de que no tome esa decisión, que dejen de hacer esto que estoy haciendo, que le dé la espalda al pecado en mi vida, porque eso va a traer consecuencias trágicas en mi vida. Bueno, Jesús lo está haciendo con Judas. Le está anunciando de antemano las consecuencias de lo que él está pensando hacer. Y esto es parte de la predicación del Evangelio. Queremos darle buenas noticias a las personas, porque el Evangelio es una buena noticia de salvación, de perdón de pecados, de una nueva vida por medio de Cristo, de esperanzas en Cristo, de victoria en Cristo, pero también es un mensaje de advertencia. Es una mala noticia en cierto sentido decirle a las personas que se siguen tomando decisiones egoístas. Esa no va a ser su bendición, lo que está prometiéndole el Evangelio. No va a ser la parte que les toca, sino todo lo contrario. Y acá lo que vemos en este trato de Jesús con Judas es un ejemplo de cómo Dios trata con nosotros. Y acá es un punto que quiero tocar que es importante, y ya casi voy como cerrando. En el trato de Dios con las personas, ¿sí?, no hay obligatoriedad de parte de nosotros con Dios. O mejor dicho, Dios no nos obliga. Podría hacerlo.
podría hacerlo. Él es el Rey del universo, es el Señor de señores, es el dueño de nuestras vidas. Él nos creó, Él nos dio la vida, ¿ok? Él nos dio una mamá, un papá, lo conociste o no, pero por medio de un hombre o una mujer viniste a este mundo porque Dios lo quiso. Yo sé que a veces algunos están como lastimados o heridos por la forma en que vivieron al mundo. En definitiva, no importa mucho la forma en que viniste al mundo, sino que viniste al mundo. Porque Dios quiso que vinieras al mundo. Porque la vida representa una oportunidad. Y la mayor de las oportunidades de la vida es conocer a tu Creador, que también es tu Salvador y es el perdonador de tus pecados. Ahora, hay una cuestión que tenemos que entender en el trato de Dios con los hombres, en el trato de Dios con vos y conmigo, que no hay obligación. No hay obligación. Jesús podría haber detenido a Judas para que no haga lo que estaba por hacer. No tenía más que decirle a los otros 11 para que le dieran una flor de paliza a Judas, pero no lo hizo. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Porque Dios estaba esperando, mejor dicho, Jesús estaba esperando que Judas tomara la decisión libremente. Y esta es un principio espiritual y universal. Dios espera que nosotros tomemos decisiones de manera libre, ¿sí? Libremente tomemos la decisión, libremente tomemos la buena decisión de darle la espalda al pecado y abrazarnos a Jesucristo. Que de manera libre que tomemos la decisión de valorar más el sacrificio de Cristo que algunos sueños personales, que de alcanzarlos no nos va a cambiar mucho la vida, pero que nos pueden llevar a un desastre por toda la eternidad. Cuando se nos ofrece a nosotros la salvación y el perdón de pecados por medio de Jesucristo. Ahora, en esto tenemos que reconocer este hecho importantísimo. Dios espera que nosotros tomemos la decisión. Dios espera que vos tomes la decisión. La decisión es tuya. Como también, nuestra también la responsabilidad de la decisión que tomemos. El amor de Dios nos invita a que vengamos a Cristo, que le demos la espalda a nuestros pecados y vengamos a Él. Y su verdad nos advierte de las consecuencias de rechazar a Cristo. Pero no hay obligación, ¿ok? Ahora, no hay obligación, pero sí hay la terrible responsabilidad nuestra. Y digo terrible responsabilidad. Nuestra responsabilidad es terrible. ¿En qué sentido es terrible? Porque nosotros podemos menospreciar el llamado de Dios. Podemos hacerlo. Lo cual es trágico para nosotros si lo hacemos. Podemos también desatender el llamado de Dios, la advertencia de Dios a nosotros. Podemos hacer eso. Tenemos la capacidad de rechazar a Dios. Tenemos la capacidad de resistir su llamado. Tenemos la capacidad de desoír sus advertencias. Tenemos esa capacidad. Tenemos esa libertad. Y es terrible. Yo creo que a veces pienso en esto. No hay cosa más terrible que la libertad. Porque en nuestra libertad podemos rechazar el amor de Dios. Podemos rechazar la verdad de Dios. Y pagar las consecuencias. Dios podría interponerse en nuestro camino, aparecerse en nuestro camino y decir, stop, hasta acá llegaste, ahora vas a cambiar, ahora vas a enderezar tu vida, ahora vas a vivir como yo quiero. Él podría hacerlo, no lo hace. Con amor nos invita a través del Evangelio, de su Hijo Jesucristo. Su verdad nos advierte de las terribles consecuencias de rechazar a Cristo. Y nuestra es la terrible responsabilidad de decidir nuestro destino. Es muy fuerte. Y en últimas, vos vas a ser el único responsable de tu destino y de tu futuro. Porque vos sos el responsable de tu pecado. También vas a ser responsable de tu final, si rechazás a Cristo. Si menospreciás a Cristo, si no escuchás el llamado de Cristo, la advertencia de Cristo, serás responsable de ese pecado y serás responsable también de tu terrible y triste y lamentable final. Serás responsable. No creemos, los cristianos, en lo que la psicología enseña de que el hombre es una víctima de la sociedad, una víctima del liberalismo, una víctima de la derecha, una víctima de la izquierda,
Somos una víctima de nuestros padres, una víctima de mi esposo, una víctima de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, una víctima del mundo. No, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia resalta la dignidad del ser humano y dice que el ser humano es libre y responsable, lo cual es un don de Dios, es una gracia de Dios, es un regalo de Dios, pero es una terrible responsabilidad. Dios no está callado, gente. Dios nos está llamando, pero ¿saben qué? Hay muchas voces que compiten con la voz de Dios. La voz de nuestros deseos, la voz de nuestras pasiones, la voz de nuestros vicios, la voz de nuestros caprichos, la voz de nuestros rencores, de nuestros apetitos, de nuestras venganzas, de nuestros propios sueños, de nuestra propia agenda. Hay muchas voces que compiten con la voz de Dios, pero Dios no está callado. Dios te está llamando. Ahora nos deja a nosotros la decisión, como lo hizo con Judas. Judas no quiso escuchar. No quiso escuchar, él prefirió otras cosas antes que a Jesucristo. Entonces la advertencia, versículo 21, bueno le fuera a ese hombre que no escucha el llamado del amor ni la advertencia de la verdad, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Significa que el terror que experimentaría Judas en el infierno iba a ser muy grande. Muy grande. ¿Por qué? El castigo más severo está reservado para Judas y para otros como Judas. ¿Quiénes son esos otros como Judas? Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecen los que pisotean al Hijo de Dios, menosprecian la sangre que Él derramó en la cruz y resisten insultando al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo los está llamando? Él es la voz de Dios. O sea, el hecho de conocer la palabra de Dios, el hecho de conocer el Evangelio, de saber, si no obedecemos, es peor. O sea, el castigo más severo es para los que más saben. Versículo 21 termina diciendo, mejor es no haber existido que nacer y entregar al Hijo de Dios a la muerte, dice Jesús acerca de Judas. Y esta es una de las declaraciones más fuertes de toda la Biblia con respecto a dos cosas. Primero, la responsabilidad de creer en Cristo es personal. Es personal. Segundo, las consecuencias de la incredulidad son terribles. Son terribles. Creer es nuestra responsabilidad. Y no creer trae consecuencias terribles. Judas, y solo él, va a responder por sus actos. Y eso también es verdad para nosotros. Vos y solo vos vas a responder por tus actos delante del Señor. Por eso dice el Señor, haciendo una comparación, mejor no haber nacido que condenarse para siempre. ¿Se entiende el punto? Tan grave es rechazar a Jesús que hubiera sido mejor no existir, no nacer. Y por último, en conclusión, aún así que vemos acá, el Señor le está dando una oportunidad a Judas. Incluso mientras está ahí él ya planeando cómo entregarlo a sus enemigos. ¿La oportunidad de qué? De creer la verdad, de quién es Jesús. Pero él lo rechazó a Cristo, y el rechazo fue su elección. Iba a ser castigado por eso. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay de ese hombre. ¿Saben qué significa? Ay significa maldito, condenado al infierno. Eso significa ay. Y conocemos cuál fue el final de Judas. El castigo más severo, a ver, capaz que esto no lo sabían, pero el castigo más severo en el infierno no va a ser para los terribles pecadores que nunca escucharon el Evangelio. El castigo más severo en el infierno es para aquellos que escucharon el Evangelio, que conocen la palabra de Dios, que saben la verdad de la palabra de Dios. El castigo será más severo para ellos. El apóstol Pedro dijo, mejor hubiera sido no saber, que sabiendo después no obedecer el llamado de Dios en sus vidas. El apóstol Pedro nos dice, y finalizo con estas palabras,
En realidad, dice 2 Pedro 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa de su segunda venida. El Señor va a volver, va a regresar. Algunos están diciendo, sí, eso ya lo dicen hace tiempo y Jesús no vuelve todavía, no vino. No es mentira que va a volver. Bueno, algunos piensan eso, dice Pedro, pero al contrario, no se dan cuenta que en realidad Él es paciente por amor con ustedes. Él es paciente por amor a ustedes. ¿Por qué el Señor Jesucristo no ha regresado todavía a la tierra para terminar con el pecado, la maldad y condenar a los pecadores y salvar a los creyentes y establecer su reino en la tierra como lo ha prometido y como lo hará? Porque Dios, por amor, está teniendo paciencia con muchos de nosotros, con muchos, quizás de ustedes que me están mirando. No quiere que nadie sea destruido, no quiere que ninguno se pierda, no quiere que ninguno sea condenado. ¿Qué quiere Dios? Él quiere que todos escuchen el llamado al arrepentimiento, de darle la espalda al pecado y entregarle la vida a Jesucristo, al Hijo de Dios que estaba caminando ese día a la cruz a entregar su vida para conseguir el perdón de nuestros pecados. ¿Habrá algo más valioso que Cristo en este mundo? ¿Habrá alguien más valioso que Cristo en este mundo? En definitiva, uno decide. Decide por aquello que más le da a uno el valor. Y lamentablemente muchos no valoran a Jesús lo suficiente como para escuchar que Jesús los está llamando con amor y para escuchar la verdad de Jesús que les advierte de las consecuencias de rechazarlo. Esa noche fue la última llamada para Judas. El último llamado para Judas. Un día, una tarde, una noche, una mañana, va a ser el último llamado para vos. Va a ser el último llamado. Y va a ser tu responsabilidad responder, como también va a ser tu responsabilidad tu destino. Pensalo, pensalo y dale tu corazón a Jesucristo. Dios te bendiga. Gracias por estar de ese lado. Compartí este video, ayúdame a propagar el Evangelio, ayúdame a propagar, a expandir, a divulgar el mensaje de la palabra de Dios. Muchos necesitan escuchar el llamado de Dios. Compartí este video con tus amigos. Y los que se engancharon al final, cuando termine, lo pueden ver desde el principio. Dios los bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. Chao.